Seguramente alguna vez te has encontrado con la urgencia de hacer unas cavidades o ranuras como estas y no has tenido la herramienta adecuada en ese momento. Con solo 2 tornillos viejos te mostraré cómo puedes hacer 2 herramientas distintas para hacer este tipo de trabajos y en tan solo unos pocos minutos. Sígueme hasta el final del vídeo y te lo muestro con todo detalle. Empezamos con el tornillo más grueso de 12 milímetros, al cual le he quitado la cabeza, donde le haremos las cuchillas de corte. A este le hacemos una raya en el centro para marcar los cortes iniciales, para poder empezar a quitar el material sobrante. Los cortes lo hacemos solo por la parte derecha de la raya, sin que ésta se pierda, y solo hasta el centro del tornillo. Una vez que le hemos hecho el primer corte, repetimos la operación por el otro lado. Y nos tendría que quedar más o menos así. Ahora le quitamos el material que tenemos en esta zona para dejar paso libre a las cuchillas y que éstas puedan cortar la madera sin encontrar obstáculos. Y esta sería la forma básica de la pieza, a falta de afilar las cuchillas. Ahora, como vamos a usar este filo para el corte, vamos a redondear un poco la zona que acabamos de vaciar para quitar más material y así evitar el roce innecesario del metal con la madera. Esta operación la repetimos por ambos lados. Con esto ya tendríamos los filos laterales terminados. Ahora solo nos faltaría afilar el frente de ataque, que nos facilitará la fácil penetración en la madera. Y nos debería quedar con este aspecto. Ahora, como último paso, le damos forma y afilamos el frente de ataque. Los laterales ya los tenemos terminados y haremos el frente lo más plano posible y así tendremos las 4 cuchillas bien afiladas. El afilado lo hacemos solo hasta el centro del tornillo y luego lo repetimos por el otro lado. Esto también lo podríamos hacer de forma más segura con una lima, ya que el disco es más propenso a comer más material de la cuenta y nos podría estropear el trabajo. Y listo, ya tendríamos la pieza terminada. Ahora ya tenemos los 2 laterales con cuchillas bien afiladas y un frente de ataque también plano y bien afilado. Y cortará tanto en profundidad como lateralmente. Y no debería tener ninguna dificultad para cortar la madera. Aquí te muestro con detalle cómo se ha quedado, por si quieres verlo más detenidamente. Y empezamos con la siguiente fresa. En este caso estoy usando un tornillo de 8 milímetros,
al cual le vamos a tomar como referencia dos vértices opuestos para hacer los filos laterales. Teniendo en cuenta el sentido de giro, haremos unos cortes arrancando desde el propio vértice de la arista cortante hasta la cara opuesta de la cabeza del tornillo. Haremos dos líneas paralelas en ambos sentidos, pero siempre arrancando desde el vértice desde donde van a ir las cuchillas laterales o cuchillas de corte. Una vez que tenemos las marcas hechas, le hacemos unos cortes con la hoja de sierra hasta cortar la cabeza del tornillo en su totalidad. Y nos tendría que quedar así. Ahora, con la ayuda de unas tenazas o herramienta similar, le quitamos los laterales sobrantes para empezar a afilar las cuchillas. Y el material que nos debe quedar para las cuchillas debería tener forma de romboide, como vemos en la pieza. Ahora empezamos afilando el frente de ataque solo hasta el centro del tornillo. Y esto lo hacemos por ambos lados, procurando usar el mismo ángulo de corte para las dos cuchillas iguales. Tener en cuenta siempre el sentido de giro de la pieza, ya que es muy fácil equivocarse y afilar la arista que no es. Y así se nos deberían quedar. Ahora solo nos quedaría afilar las cuchillas laterales y ya tendríamos la pieza terminada. Tenemos que ir con mucha precaución porque las cuchillas son muy pequeñas y podemos comerle más de la cuenta. Esto lo hacemos por ambos lados y también procurando darle el mismo ángulo de afilado. Y listo, la pieza ya está completamente terminada. Aquí te dejo la pieza más de cerca para que le puedas ver todos los detalles con más detenimiento. Y bueno, pues probemos cómo funcionan. Vamos a empezar por la primera que hicimos, con el tornillo sin cabeza. Me hubiera gustado probarla con una fresadora de superficie, pero no dispongo de ninguna. El taladro de columna que estoy usando no tiene las revoluciones suficientes, pero para esta prueba servirá. No puedo profundizar demasiado ya que estoy usando solo una mano y podría tener un accidente, pero la herramienta permite ahondar todo lo que se necesite. Para el movimiento lateral se podrá desplazar sin problemas, mientras le quede cuchilla vertical libre y no esté más profundizada de la cuenta. El resultado, una buena ranura bien limpia y definida. Ahora probemos la otra pieza, la que hicimos con la cabeza del tornillo. Esta permite profundizar también todo lo que se necesite, pero para el desplazamiento lateral está mucho más limitada
debido a que la altura de las cuchillas laterales tienen la misma altura de la cabeza del tornillo. Esta serviría para hacer aberturas por debajo de la superficie de la madera si hiciera falta, o para caladuras no muy profundas. No son nada extraordinarias, pero el hecho es que con un par de tornillos insignificantes hemos hecho un par de herramientas rotativas que nos pueden sacar de un apuro en más de una ocasión y en muy pocos minutos. Las dos han rendido como esperaba y han logrado unas ranuras bastante bien definidas. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un like y suscríbete si todavía no lo has hecho. Si quieres comentarme algo, estaré encantado de leer tu comentario. Un saludote y hasta la próxima.